Conversaciones sin anestesia y sin maquillaje por William Joaquín y Sandra Giraldo. Un espacio para bajar la razón al corazón. Bienvenidos. Volver a empezar. Este es uno de mis temas favoritos. Creo que tengo una maestría en volver a comenzar. Y si bien muchas personas dicen desde cero, yo creo que uno nunca comienza otra vez desde cero, sino desde todas las experiencias y aprendizajes ganados. Les damos entonces la bienvenida a este nuevo episodio que les hacemos con corazón de Conversaciones sin anestesia y sin maquillaje. Cada día es una oportunidad para renacer. Yo creo que esa frase de alguna manera está trillada, ¿no? Y en pandemia, en esa época de pandemia, reinventarse. Y después la reinvención vino de la mano de hacer cosas disruptivas. Una palabra con la que te ha tocado hacer las paces. Porque en esa creación de esa nueva estructura de lo que yo iba a hacer o de lo que yo iba a ser, entonces nos decían, bueno, reinvéntese, pero sea disruptivo. Entonces todo el mundo quería hacer las cosas de una manera diferente, que hoy en día ha llevado a que haya polarización, incluso en comentarios en diferentes redes sociales. O sea, veía hace poco una presentación de una persona que decía, bueno, mi alimentación este año, entonces voy a empezar este año alimentándome con verduras y con una manzana. Entonces aparecía en el fondo un programa de alguien que decía esos pesticidas que le están agregando, esos agroquímicos son dañinos. Entonces dejaba a un lado las verduras, iba a comerse la manzana. La manzana tiene unos temas en la piel de la manzana por el tema de fumigación, entonces dejaba al lado la manzana. Entonces cogía luego una taza de cereal y leche, entonces se iba a meter la cuchara de cereal y leche. Entonces le decían el cereal es dañino para la salud porque tiene esto y lo otro, y la leche también, por todas las cosas malas que tiene. Entonces, bueno, finalmente se iba a tomar un vaso de agua, entonces salía alguien también detrás, otra persona diciendo en otra red social, el agua tiene mucha cantidad de metales pesados, de toxinas. Entonces, finalmente como que se acaba, bueno, ¿y entonces qué hago, no? O sea, esa disrupción está llevando a polarización. Y volver a empezar, no lo buscamos polarizar, irnos hacia un extremo o hacia el otro. No estamos diciendo que sea malo tampoco. Pues hay personas que les ha funcionado ser así, llevar el extremo a la polarización una dieta, llevar al extremo a la polarización un tema X o Y. Y de esa manera también ganan sus adeptos y ganan sus contradictores, que eso finalmente les ayuda a crecer en su propósito. Por lo mismo, no estamos calificando eso como bueno o como malo. Pero en este episodio de Volver a Empezar, a lo que queremos hacer referencia es las muchas veces que hemos tenido nosotros que volver a empezar, porque les decimos, esto lo hablamos desde nuestra experiencia, no desde cómo tiene que ser la vida, ni cómo la tienes que vivir, ni que esta es la manera perfecta. En nuestro caso, volver a empezar ha sido una constante. Al principio, de alguna manera como muy inconsciente, porque no decíamos, no, venga, hagamos una pausa y volvamos a empezar. No, simplemente era que pasábamos por situaciones de pareja o situaciones individuales que nos llevaban o nos generaban cierta carga emocional, cierta carga de pensamientos, y de una u otra manera la vida se encargaba de hacernos volver a empezar. Progresivamente, en la medida en que fuimos entendiendo desde ese punto de vista diferente, poniéndonos unos lentes más amables frente a nosotros mismos, nos fuimos como amoldando de una mejor manera a esos nuevos comienzos. Y entendimos justamente cómo a veces esas zonas de confort se convertían o venían dadas por unas zonas de miedo. El confort dado porque me daba miedo a cambiar de empleo, porque me daba miedo al que dirán, porque entonces me mantenía en una zona de confort que finalmente era un confort movido o motivado por el miedo. El volver a empezar tiene un ingrediente para mí fundamental, y es estar atento o atenta. ¿A qué? A las señales. Cuando uno está
en atención plena, creo que ese volver a empezar se hace desde una manera más expansiva. Pues ¿por qué? Porque estoy atenta a todos los indicadores cuando el camino, la vida, hasta el mismo cuerpo te dice, la intuición también, por ahí no es. Sin embargo, como buenos seres humanos que somos, metidos en piloto automático, metemos cabeza, alma, cuerpo, espíritu y a personas por el camino que quizás no sea el momento de recorrer o que quizás no es que no solo sea el momento, es que no es el camino. Así la meta se tenga clara. Entonces, yo lo he vivido no solamente a nivel de pareja, a nivel personal, sino también a nivel laboral. Este podcast me cae como una perla porque hoy estamos cerrando un ciclo. Bueno, lo estoy cerrando, primero lo cierro yo y pasando por las etapas del duelo, que es la negación, la ira, la negociación de sentimientos y emociones y luego la aceptación. Ayer lo hablaba con mi terapeuta, ayer no antier, y me decía, yo le decía, ay no, ya estoy en el proceso de la aceptación y me dijo, yo veo más que estás todavía como entre la ira y la negociación. Entonces, me cae de perlas porque creo que es fundamental hacer duelos, porque este duelo que estoy viviendo en este momento me trajo a mi mente un duelo que no fue concluido en un momento pasado de mi vida y no fue ni en la infancia ni en la adolescencia. Fue también en mi adultez, pero nunca estuve atenta. Solo hasta este momento lo hice consciente qué cosas de mi pasado me trajo, qué historia estoy repitiendo. Y sumado a esto, en algún momento en uno de los podcasts anteriores, Willy lo decía, ese factor protector de la mente o también esa manera de salir a defendernos de aquello que no queremos volver a vivir. Cada día como una nueva oportunidad de hacer ese estado de mirar hacia adentro, ese estado de introspección. Revisar si lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos viviendo, es realmente el estado en el que yo quiero seguirme manteniendo. Volver a empezar implica hacer renuncias y esas renuncias vienen de la mano de esos duelos. Las renuncias implican desapegos y esos desapegos también pueden llevar a sufrimientos. Hay veces que somos apegados a tantas cosas. Yo he aprendido contigo a ser muy desapegado, pero era muy apegado. Pero es que pues vengo de mi abuela que era, mejor dicho, ya guardaba recortes de periódicos. Hasta una pata de muñeca. Sí, por si acaso en algún momento lo necesitaba. Entonces no bote eso, mijito, que eso de pronto sirve para alguna cosa. Entonces termina uno acumulando cosas y llenándose de cosas y le generaba sufrimiento desapegarse de ellas. En cambio contigo o aprendí porque de repente llegaba y ya no habían cosas en la casa y yo, ¿y dónde estaba esa camisa que me gustaba tanto? Yo ya regalé eso. Entonces me aprendí a desapegar. La bicicleta, que le la regalé al portero. Un regalo de diciembre que había recibido y que me encantaba esa bicicleta y de repente bajé al cuarto útil y no la encontré. Ve, ¿y mi bicicleta dónde está? Se la robaron. Si no, yo se la regalé al portero y ya, ay Dios. Pero 6 años sin utilizar, pues. Bueno, por eso aprendí el desapego. Así fue mi manera de aprender el desapego. Pero finalmente hizo parte de ese proceso de crecimiento y aprendizaje. Esas renuncias. Renuncio a esto con lo que no estoy en este momento sintiéndome a gusto. Y esas renuncias me ayudan también a soltar el miedo. Volvemos a retomar el tema del miedo. Cómo el miedo es ese factor que muchas veces nos tiene anclados a la vida que estamos viviendo en el momento. Esa falta de fe, y de fe haciendo referencia o desapegándolo un poco del contexto religioso, sino a esa certeza de eso que no hemos visto, a esa certeza de que algo bueno está detrás de la puerta, detrás de esa ventana que estamos abriendo. Cuando tenemos esa certeza de algo que no ha pasado, esa fe nos ayuda a vencer ese miedo. Por supuesto, no se trata de tomar decisiones a la ligera, de que las cosas van a llegar así por arte de magia.
se requiere, pero tampoco con eso quiero decir que las cosas sean difíciles, ¿no? Y es algo que veníamos conversando últimamente, que de niños muchas veces nos querían meter en la cabeza, y los adultos hoy en día le quieren meter muchas veces en la cabeza a los niños que las cosas no son fáciles. Que la vida es una lucha. Eso, que no podemos enseñarle que todo en la vida es fácil. Entonces no leemos todo porque no lo podemos acostumbrar a que todo en la vida es fácil, que hay que lucharla. Que hay que sacrificarnos. Ese fue un tema que nos metieron desde infancia, y que podemos desaprender justamente porque nos podemos preguntar, ¿y por qué no puede ser fácil? ¿Por qué todo en la vida no puede ser fácil? ¿Acaso no lo puede ser? ¿Todo no puede llegar de una manera fácil, agradable? No necesariamente eso implica que yo me voy a quedar sentado esperando que todo me caiga del cielo. Por supuesto que no. Pero no tiene que ser una lucha, no tiene que ser un sacrificio, no tiene que ser difícil. Puedo yo disfrutar lo que hago y vivir de eso que disfruto. Y es mucho más rico cuando recibo una retribución por algo que estoy disfrutando y no por algo por lo que estoy luchando todo el día. No, aquí en la lucha. Y miren que ese es el lenguaje que muchas veces utilizamos nosotros, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? No, aquí en la lucha. No, aquí, pues ahí regular como para no preocuparte. Entonces utilizamos términos en los que a veces hacemos que ese comenzar de nuevo se quede atascado, como que no permitimos que la vida fluya. Nosotros mismos nos encargamos de generar esas barreras, de generar esos muros gigantes que cuando los vemos hacia arriba decimos, bueno, si va a ser difícil escalarlo, más difícil va a ser tirarme al otro lado. Pasar ese muro va a ser más difícil. Pero es como si nuestra sociedad premiara eso, ¿no? El estrés, las dificultades, como si así las cosas tuvieran más valor. Claro, porque nos hemos criado en esa sociedad del miedo. El miedo nos lo infunden en la política, el miedo nos lo infunden en la religión, el miedo nos lo infunden en el colegio, el miedo nos lo infunden en la casa. Constantemente hemos vivido detrás de una pared del miedo. Y el miedo, a veces cuando subimos y escalamos ese muro, nos damos cuenta que al otro lado solamente hay 1 metro, o pueda que ni siquiera haya la misma distancia que yo veía desde el suelo hasta la punta del muro. Ni siquiera había la misma distancia, sino que simplemente era un sitio llano donde no había ni siquiera que bajar. Y yo ya tenía miedo a pensar en que si llegaba a la parte alta, cómo me iba a tirar, iba a caer al otro lado, me iba a lastimar. Entonces el miedo nos bloquea y no nos permite volver a empezar. Entonces volver a empezar implica justamente eso, dejar el miedo, darnos cuenta de ese miedo que nos infundaron, nos han venido infundando constantemente, y nosotros mismos seguimos cultivando, seguimos echándole ese leño a esa hoguera del miedo. De modo que parte de lo que ha sido mi proceso ha sido dejar el miedo. Y uno de los grandes miedos fue el miedo al qué dirán. ¿Por qué? Porque, como mencionaba en algún otro episodio, siempre fui un todo que no daba qué hacer, que en el colegio todo iba muy bien. Entonces me creé esa imagen de que todo debía ser así, bueno, perfecto, de que tenía que estar todo el tiempo dando lo máximo de mí para que las cosas siempre salieran bien, para siempre izar la bandera, para siempre tener ese reconocimiento, sin ser el protagonista de mi vida, viviendo y alimentando esa imagen del reconocimiento que me dan mis papás, mis profesores, etcétera, otras personas. ¿Por qué? Porque yo no tenía realmente una imagen de quién era yo, de qué quería o la vida que yo quería vivir. Entonces, empezar a romper ese miedo al qué dirán, a romper esa imagen de, ay, es que ese es la persona que eres, el profesor, el que ha hecho investigaciones, el que ha sido coordinador de posgrados, etcétera. Y ahora miren lo que está haciendo. Para mí romper ese miedo de ese qué dirán fue un gran hito en el cambio que ha hecho ser en mí una persona con una vida plena en este momento. ¿Fue fácil? Por supuesto que no.
El miedo estaba ahí constantemente, ese cuestionamiento permanente del qué dirán, ese cuestionamiento permanente de si ahora estoy bien y me pongo a hacer eso, de pronto pueda que termine haciendo las cosas peor o me vaya mal, si ahora me estoy moviendo dentro del terreno que me puedo mover. Pero entonces hay que evaluar ese terreno en el que me estoy moviendo. Es un terreno de unas aguas cristalinas, agradables, que nutren mi cuerpo, en los que puedo nadar y moverme con fluidez, pero también pueden ser unas aguas oscuras, densas, que no me permiten abrir los ojos, o si que los abro me arden. Puede ser un terreno inhóspito en el que termine yo simplemente sacando la nariz solamente, pero en un terreno en el que me aprendí a mover, y que si me sacan de ahí, posiblemente voy a tener miedo porque no sé si voy a ser capaz de vivir fuera de ese terreno, así haya sido inhóspito. Entonces, vencer el miedo, dar ese paso, tener fe, son como los ingredientes que me han servido a mí para volver a empezar. Yo en estos días estaba en consulta y fue algo muy bonito porque llegó un gran ejecutivo de nuestra ciudad y estábamos conversando porque precisamente Will y yo, como pareja en un proyecto a nivel laboral, estamos volviendo a comenzar, y él me decía: Sandra, es que lo que basa las decisiones en la vida para que tú te sientas plena, y coincidimos en eso, es o tú tomas las decisiones desde el amor y desde la gratitud, o las tomas desde el miedo y la frustración. Pues precisamente, ¿por qué? Porque desde la gratitud y el amor existe una transformación real, un campo vibratorio diferente. Desde la frustración y el miedo siempre va a existir no solo una vibración baja, sino la posibilidad de estar todo el tiempo con pensamientos catastrofizadores que nos suman a esas decisiones que estás tomando, a tu seguridad y por supuesto a seguir adelante. Y fue muy bonito escuchar eso porque, bueno, ha sido también la construcción de un proceso de su historia de vida, y sumado con la mía y con la experiencia que estamos teniendo. Entonces hoy también quisiera dejarle a las personas ese pedacito de que ese miedo, esa frustración las tornen en amor, en gratitud, porque si la intención del corazón está clara, yo creo que el miedo y la frustración no deben embargar. No deben embargar una decisión, no deben de embargar un estilo de vida, el que uno ya ha elegido, una relación de pareja. Así vamos construyendo una nueva zona en la que nos podemos mover. Ya no desde el miedo, sino desde otra perspectiva, creando una nueva zona de aprendizaje, De expansión. una zona de expansión, una zona de crecimiento. Entonces, parte de la invitación es justamente eso: cambiar esa zona de confort y nos movemos a una zona de aprendizaje. Finalmente, no nos vamos a quedar definidos o sobreidentificados nuevamente con otro nuevo yo. Porque entonces yo previamente decía, yo soy así y así me defino y así me tienen que querer. Entonces me estoy sobreidentificando con ese yo. Si entro en una zona de crecimiento y aprendizaje, voy a expandir ese yo a un nuevo yo, a uno con el que me sienta más cómodo, pero sin cerrar las puertas a que en ese nuevo yo voy a decir, es que ahora este soy yo y este es mi nuevo yo, y el que me quiera así y el que me ame así, sino que voy a permitir constantemente un proceso de ascenso, como en una escalera, a una nueva zona de expansión, a una nueva zona de aprendizaje, a una nueva zona de crecimiento, que me permita desarrollar nuevas habilidades para afrontar desafíos, que me permita aprender nuevas herramientas para trabajar en hobbies, para fortalecer mi relación de pareja, para fortalecer mis relaciones sociales, para crecer como persona, para sentirme cada vez en un estado de mayor plenitud. Así, dejar a un lado la zona de confort, dejando el miedo atrás, con voluntad, con decisión, rodeándome de personas valiosas, me van a permitir avanzar en ese proceso de crecimiento. Y una clave fundamental en este volver a comenzar es la flexibilidad.
Creo que, y el mismo cuerpo lo muestra, ahora que estamos haciendo ejercicio tan juiciosos, el cuerpo a veces va mostrando esos caminos. A Willy le cuesta más en este momento de su vida, cuando está haciendo transiciones, no sé, el que cuando se agacha tocarse con las manos, los pies. Y eso también da mucho a entender de cómo es la mente de cada uno, de cómo son sus procesos de vida, porque finalmente todo se manifiesta por medio de la materia, que en este momento es el cuerpo. Yo soy una enamorada de volver a comenzar, por algo tengo 14 trasteos encima y sin embargo hay ciertas cosas que cuido. Tampoco ya ejerzo lo que estudié en su momento, pero hay otras cosas que para mí son valiosas, como mi relación de pareja. Es algo que siento que he construido de alguna manera y que cuido, que cultivo, que miro la manera de ser mi mejor versión para dar en mi matrimonio también esa mejor versión de mí. En constante cambio, ¿no? Lo que quiere decir que hoy me gusta, puede que mañana no. Por eso la comunicación debe ser una constante. Hoy puedo amar el café, puede que mañana no haga parte de mis intereses o de mi estilo de vida. O quizás me caiga mal porque tuve, no sé, algún cambio a nivel físico. Ese volver a empezar, retomando un poco algo que habías dicho ahora, lleva a renuncias, dejando el miedo atrás, y esas renuncias es como sacudirse. Entonces, en la medida en que yo me sacudo, van a haber cosas que se van a caer. Dentro de esas cosas que se van a caer relaciones que pensaba yo que eran sólidas, con amigos, con amigas, relaciones profesionales que creía yo que eran sólidos. Y tenemos que también estar prepararnos para ese acontecimiento. Cuando estamos dispuestos nosotros a cambiar la frecuencia, a que tú ya no estás en esta emisora, sino que la vas a cambiar, entonces van a haber personas que ya no les gusta escuchar esa nueva frecuencia, estaban acostumbrados a escuchar tu frecuencia anterior y van a empezarse a alejar. Y eso no es malo ni bueno, pero hay que tener en cuenta que eso va a suceder. Pero asimismo van a empezar a aparecer nuevas personas, situaciones, momentos de vida que están enfocados en esa nueva frecuencia en la que estás vibrando. Si eliges, que fue en mi caso, mi elección, vibrar desde una frecuencia diferente, no desde la frecuencia del miedo, no desde la frecuencia de la racionalidad por completo, sin dejarla atrás, por supuesto, sino desde la frecuencia de la intuición, desde la frecuencia del amor, desde la frecuencia de la amabilidad, la compasión, la gratitud, empiezan a alejarse personas que no por ello, repito, estas personas han sido malas en mi vida, me han dejado unos aprendizajes, pero también empiezan a aparecer nuevas personas que se suman a ese proyecto de vida, que se suman a esos instantes en los que tú dices, bueno, voy a grabar un podcast. Aparecen justamente las personas que tienen que aparecer para ayudarte a hacerlo de la manera más adecuada, como es este caso. Que quieres empezar un nuevo proyecto, en construir un nuevo espacio para atender a tus pacientes, y empiezan a aparecer el arquitecto, todo se empieza a sumar y está vibrando todo eso en esa misma onda en la que tú quieres, y todo empieza a fluir de una manera diferente. Entonces, dejar el miedo atrás con fe y confianza en esa zona de aprendizaje, crecimiento y expansión permite justamente que se muevan las cosas, que entres en un momento de caos. Tú digas, ¿será que es que...? Y refuerza aún más el miedo, porque uno dice, ¿será que sí estoy haciendo las cosas bien? Porque empiezan a derrumbarse cosas. Pero ante la duda, la gratitud y la certeza. Con la fe y la aceptación de que lo que está pasando es perfecto y de que lo que va a pasar va a seguir siendo perfecto. En ese estado vamos a seguir expandiéndonos, volviendo a empezar, aprendiendo, desaprendiendo, y justamente esa es como la lección que hemos tenido nosotros en nuestra vida. Y bueno, esto es lo que les queríamos compartir. Así es, y para resaltar o resumirlo, de lo que a mí me ha favorecido más en volver a empezar, y desde lo que me apasiona volver a empezar, quizás por eso la vida me da tantos nuevos comienzos,
que los recibo con gratitud, amabilidad y con unas buenas terapias que me hacen ser cada día mi mejor versión. Es primero la flexibilidad. Segundo, el tomar decisiones desde el amor, la gratitud, la compasión. Cambiar el miedo por la certeza, aunque eso sea incertidumbre. Finalmente, movernos desde la creatividad también nos ayuda, ejercita otras áreas del cerebro y también nos ayuda a que miremos las cosas con otros lentes. Otro, no menos importante, es cultivar ese amor propio, y cuando de pronto ustedes crean que ya no creen en ustedes, pues crean en alguien que crea en ustedes para que vuelvan a creer en ustedes. Es fundamental esa autoconfianza, esa autoestima, ese valor como ser humano dentro de una humanidad compartida. Y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram @dr.williamjoaquín y en Sandra Giraldo Mindful Coach, y también que visiten nuestra página web sandragiraldo.com.co y williamjoaquín.com. Gracias por escucharnos, gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad de conversaciones sin anestesia y sin maquillaje. Nos vemos en un próximo episodio.